Muy bien, entonces mencionábamos, ¿no?, que dentro de este carácter alegórico que se presenta en la obra, teníamos las tres fieras, ¿no?, representadas por la loba, la pantera, la leona, la avaricia, la lujuria y la soberbia, que forma parte de los pecados, ¿no?, que eran muy criticados y que Dante expresamente manifiesta en este tipo de representación. La selva oscura, que es el mundo de pecado, Virgilio, quien va a representar en este caso la sabiduría humana. Beatriz, que viene a ser la, ¿no?, la gracia, representa así. Aquí, por ejemplo, se expresa mucho la idealización de la mujer y el concepto del amor, ¿no?, que es también una especie de sabiduría terrenal. Pero fíjense acá cómo configura Dante, por ejemplo, a través de estos personajes. Virgilio no es un personaje que aparezca así de la nada. ¿Qué representa o qué debemos entender nosotros cuando Dante coloca a Virgilio como personaje o como uno de los personajes claves dentro del desarrollo de la Divina Comedia? Cuando él pone a Virgilio, también está manifestando un profundo conocimiento de la llamada cultura latina, es decir, en la Edad Media, tener acceso a este tipo de conocimiento, que si bien cronológicamente no es muy lejano, pero dado el tipo de época, dado el tipo de exclusividad del conocimiento en manos de la iglesia, tener acceso y conocer a Virgilio y a conocer obras que nos hablen de personajes, ¿no?, porque acá vamos a encontrar mencionados a personajes como Aquiles, a personajes como Dido, que la misma Cleopatra. Entonces, eso ya nos habla del profundo conocimiento y de la gran erudición que tenía Dante Alighieri en esa época. Y eso no es gratuito, ¿no? Entonces, San Bernardo va a ser un guía que lo lleve al empirio o lo lleve ante Dios prácticamente, ¿no? Muy bien, vamos a pasar directamente a la parte o a las tres partes que corresponden a la Divina Comedia. Por un lado, teníamos el infierno. ¿Cómo es la estructura del infierno? La estructura del infierno es una estructura cónica, ¿no? Es una estructura en forma de cono, por decirlo así, con la diferencia que va a ser, pues, divididos en círculos, ¿no? Una especie de cono, en el caso de acá del infierno, una especie de cono invertido. Bien, pero pasemos a explicar un poco en qué consiste este infierno y cuál es el modelo, cómo está representado. En el caso del infierno, primero vamos a encontrar un anteinfierno, que, digamos, está constituido por aquellos que en vida fueron indecisos, es decir, no hicieron ni expresamente el bien ni expresamente el mal. El término, digamos, de los indecisos es también en muchos de estos círculos. eh, Dante aprovecha mucho para criticar a aquellas personas que nunca se involucran en nada, pues. Es como en la política, ¿no? Y justamente luego les voy a explicar esto de Dante. En política hay personas que están a favor, en contra, pero también están los que nunca dicen nada, pues. No opinan ni de uno y no opinan ni de otro para no quedar mal con nadie. El caso de Dante en particular, Dante fue también expresamente, ¿no?, participó en la vida política, por un lado en el lado de los güelfos, que apoyaban, digamos, expresamente al Papa, y por otro lado estaba el grupo de los gibelinos, que apoyaban un tanto más el lado de la monarquía o el poder del rey. Finalmente, Dante, que en primera instancia estaba con los güelfos,
va a tener que abandonar este partido, por decirlo así, y víctima del grupo más radical de los güelfos, va a ser desterrado, ¿no? Y finalmente, en la última etapa de su vida, Dante termina dándole la razón al otro grupo, que es de los gibelinos, que aportaban principalmente por la función del rey, ¿no? Por la monarquía. Entonces, en el antiinfierno vamos a encontrar a aquellos que no están ni a favor ni en contra, mejor dicho, que no realizan ni el bien y que no realizan ni el mal. Entonces están ahí constantemente sin hacer nada prácticamente, ¿no? No es un castigo muy duro, pero están con el vaivén del viento, ¿no? Los llevan y los traen, los llevan y los traen. Luego tenemos los 9 círculos, que son muy conocidos, ¿no? De hecho, cuando uno habla de la Divina Comedia, lo que más le llama la atención a la mayoría es el infierno, porque nos muestra de repente la parte un tanto más atractiva en cuanto a castigos, ¿no? Ver por qué están ahí, qué les pasa, ¿no? Bueno, entonces vamos a explicar un poco brevemente sobre cada uno de los círculos del infierno. El primer círculo es el limbo. ¿Qué necesitas haber hecho para que tú termines en el limbo? Bueno, digamos que en el limbo están todas aquellas personas que tuvieron la mala fortuna de nacer antes de Cristo, ¿no? Entonces, de repente eres una muy buena persona en vida, pero naciste antes que Jesús. No estás bautizado, evidentemente, y por más bien o por más bueno que hayas sido, vas a estar ahí. En el limbo están todas aquellas personas que no fueron bautizadas por el simple hecho de nacer antes de Cristo. Justamente quien está aquí o a quien pertenece, ¿no? Por ser una época anterior, es el caso pues de Virgilio, ¿no? Entonces, el caso de Virgilio es uno de los más representativos del limbo. No tienen o nunca van a poder tener acceso pues al cielo, por decirlo así, o al paraíso. Por más buenas obras que hayan hecho o por más arrepentimiento, bueno, que no pueden arrepentirse de nada, ¿no? Pero aún así no pueden acceder. Segundo círculo o círculo segundo, los lujuriosos. Acá vamos a encontrar algunos personajes muy conocidos históricamente. Encontramos el caso de Aquiles, encontramos el caso de Dido, encontramos el caso de Cleopatra. ¿Por qué lujurioso? De repente tú dirás, profe, pero que yo sepa, Aquiles no era lujurioso, pues, ¿no? Pero se le llama lujuria cuando el amor es desmedido, o cuando haces cosas producto justamente de este amor. Entonces, recordemos que Aquiles transgrede las reglas, digamos, ¿no? Los códigos de honor, cuando eh, no solamente mata a esto, que bueno, puede ser dentro de lo normal, dado los códigos de guerra, sino que toma el cadáver y lo arrastra por toda la plaza. El caso de Dido, o la reina Dido, que enamorada profundamente de Eneas, ¿no? Al ver que éste va a marcharse porque debe continuar con la búsqueda del territorio que le prometió Afrodita para fundar una ciudad ahí, ella digamos, lo coacciona, ¿no? Le dice, si tú te vas, yo me mato. Entonces Eneas dice, bueno, chao, ¿no? Y cuando Eneas está partiendo en su barco, la reina Dido, mirando desde lo más alto, se lanza a una pira pues encendida, ¿no? Y de fuego y muere, pues, ¿no? Bueno, y Cleopatra creo que no necesita mayor presentación, ¿no? Todos sabemos muy bien que era una mujer imponente, que buscaba o aprovechaba mucho su belleza para sacar partido, pues, ¿no? Justamente político, tener la protección de Roma y que Roma no se impusiera finalmente sobre Egipto, ¿no? Enamorando a César y finalmente a Marco Antonio, ¿no?
Luego tenemos el círculo tercero, el de los golosos, aquellos que se excedieron en el comer y en el beber, no conocían límites. En el caso de estos, lo que van a recibir como castigo es comer una especie de fango negro, ¿no? Horrible, producto de la misma lluvia que cae en esta zona. Entonces vas a estar ahí en medio del fango que se va formando y ese va a ser tu alimento y tu bebida, comer fango, o sea, comer barro, ¿no? Entonces los castigos que se van presentando acá y al círculo que tú vayas a ir va a estar delimitado mucho por lo que diga el rey Minos, ¿no? El rey Minos sale ahí, te recibe en el segundo círculo y va a determinar qué tipo de castigo tienes, de acuerdo a tu vida, ¿no? A una especie de recuento de tu vida, de acuerdo a su número de vueltas que dé su cola, él te va a enviar a uno de estos 9 círculos. Luego tenemos el círculo cuarto, los avaros y pródigos. Tú conoces muy bien estos términos. Los avaros, aquellos que eh, fueron mezquinos, no gastaron nada, ahorraron, ¿no? Hasta más no poder. Y los pródigos son aquellos que gastaron en exceso, ¿no? Justamente los opuestos. Avaro, el extremo ahorrativo, el que es mezquino, que no quiere gastar nada. Y los pródigos o despilfarradores, aquellos que gastaron absolutamente todo, ¿no? Luego vamos a cerrar esta parte ya en el último video y explicar un poco también sobre los demás exponentes.